Muy buenas noches una vez más. Ya les he contado algunas cosas de lo que le ocurrió a mi esposa el 10 de diciembre del año 2020 cuando viajaba junto con nuestro hijo Juan Ángel a un país centroamericano. Ellos llegaron allí y porque no tenían los dólares suficientes decidieron deportarlos, devolverlos a Colombia. Y eso fue traumático para ellos, principalmente para Dana. Ella estaba con un niño de casi 4 años, sin comer, y durante más de 20 horas estuvieron sin recibir ningún tipo de alimentación. Era difícil pasar esa noche, tanto para ellos como para mí, aquí en Colombia. Y a Dana le dijeron algo antes de que se acostara esa noche en aquella celda de migración en este país centroamericano. Le dijeron, tiene que estar despierta después de las 4 de la mañana, porque llaman y si usted no escucha, no la van a esperar. Tiene que estar lista. Y bueno, ustedes se imaginarán que a esa hora de la madrugada, después de una noche larga, ella no iba a tener mucho tiempo para dormir, bañarse, alistarse. Entonces tuvo que tomar una decisión, dormir con la ropa con la que iba a viajar al día siguiente. Alistar a Juan Ángel con la ropa que iba a viajar para que cuando llegaran y escucharan esos golpecitos suaves, tal vez para hacerlos sufrir más, porque si se quedaban eran más horas sin comida, sin la atención adecuada, para que cuando ese golpecito sonara ellos pudieran salir y viajar de vuelta a Colombia. Así lo hicieron. Ella estaba lista para salir de viaje. A las 5 de la mañana tocaron la puerta y ella salió porque estaba lista. Y se embarcó en el vuelo hacia Panamá y de Panamá a Bogotá. Y mi esposa aún no entiende muchas cosas de lo que ocurrió, pero varias cosas quedaron como lección de esa dura experiencia. Primero, ella no sufrió tanto como sufren otros migrantes, que no solo tienen que dejar su país y estar a la espera de lo desconocido en un país extraño, sino que ella pudo por lo menos tener alguna cierta atención y pudo descansar. Ella dijo, lo mío no es nada comparado con lo que les pasa a muchos migrantes y eso me hace tener aún más dolor por el migrante y más compasión por ellos. La segunda enseñanza que a Dana le quedó es, a pesar de que llegó a Bogotá y no conocía mucho de Bogotá, ella tan pronto pisó tierra colombiana, después de bajar del avión, ella se sintió en un lugar seguro. Valió la pena la espera para estar otra vez en su tierra. A pesar de que no estuviera conmigo, ni que estuviera con su familia, ella estaba segura porque estaba en la tierra de donde era ella. ¿Cómo duerme usted? Yo no voy a esperar que ustedes en el chat describan cómo duermen, no es nuestra expectativa. Pero hay algunos que duermen bien abrigados, otros duermen sin mucha ropa y en tiempos de temblores fuertes tienen que salir con lo que tienen o sin nada a pasar vergüenzas afuera. Cuando le he titulado yo al mensaje de esta noche, vístase bien, estoy refiriéndome a un tipo de vestido del que habla el apóstol Pablo. Y voy a hablar un poco del contexto. El apóstol Pablo le está hablando en su primera carta a la iglesia en Tesalónica, una iglesia que por lo que podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 8,
y 9, segunda a los Corintios capítulos 8 y 9, principalmente el 8, eran una comunidad de cristianos con escasos recursos económicos, que además, como lo dice la primera carta a los tesalonicenses, eran un pueblo que estaba siendo atacado, estaba siendo perseguido por sus convicciones. El Imperio Romano alababa al César y decía que el César, después de morir, cada César se convertía en un dios, y adoraban al César de turno y tenían que rendirle adoración al imperio. Religión y política estaban mezclados, y todo lo que se concibiera distinto a eso que se enseñaba en el Imperio Romano, a pesar de que Tesalónica, como lo he dicho, era una ciudad con alguna independencia del Imperio Romano, pero se escuchaba algo diferente y había oposición y había rechazo y también habría persecución. Los cristianos de Tesalónica, ellos creían en un redentor y no necesariamente era romano, era judío, se llamaba Jesús, y creían que Jesús no solamente era el redentor, sino que se había levantado entre los muertos y muchos lo habían visto. Eso era un desafío en contra de las políticas y de la fe romanas. Y por eso tuvieron mucha persecución. El apóstol Pablo le escribe la carta a este pueblo en Tesalónica y les da algunos consejos. Vamos a encontrar nuevamente la tríada acá. ¿Recuerdan ustedes cuál es la tríada? Fe, amor y esperanza. Y la volvemos a encontrar en el capítulo 5. Entonces, recuerden, ellos están en un contexto de persecución. Están sufriendo mucho y algunos de ellos y de sus familiares han muerto. ¿Y a dónde van los muertos? ¿Recuerdan el del jueves pasado? ¿A dónde van los muertos? Y estaban con muchas indecisiones. Había muchas dudas con relación a la persecución, al dolor y a su fe. ¿Y cómo se concibe el dolor, la persecución en la fe cristiana? Y el apóstol Pablo les escribe en esta sección que hoy tenemos como el capítulo 5, los versículos 1 al 11. ¿Les parece si lo leemos? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá, y está la primera analogía, como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos. Como vienen, segunda analogía, los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y ahí está donde encuentro la base del título para el mensaje de esta noche. Vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos, o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. ¿Les parece si oramos? Padre Celestial, gracias te doy por
tu preciosa palabra. Señor, tú la has inspirado. Usaste a hombres con debilidades, pero que confiaban en ti. Hombres que fueron perseguidos, torturados, que sabían lo que era la fe en medio de circunstancias difíciles. Gracias porque hoy, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, tú nos acompañas con tu palabra, nos pastoreas a través de ella. Señor, te pido para que tu Santo Espíritu nos guíe a través de estos minutos que vamos a estar acá, para que podamos escuchar nuevamente tu voz y podamos ver qué es lo que nos quieres decir a cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos en casa. Bendícenos a todos, Señor, en Jesucristo. Amén. Vístase bien, vístase bien. Es el mensaje que le está diciendo, que le está dejando Pablo a la iglesia de Tesalónica, a esa iglesia perseguida, a esa iglesia que no entiende muchas cosas acerca de la fe en Jesucristo. Pero si Jesucristo murió y resucitó, si tiene tanto poder, ¿por qué no tiene poder para vencer a los romanos? ¿Por qué no tiene poder para ayudarnos en medio de estas dificultades? Y es la pregunta que se hace la iglesia. A lo que el apóstol Pablo responde con la esperanza de la venida de Jesús, diciéndoles, miren, si creemos que Cristo murió y resucitó, esta vida no es el fin de nuestra vida. Esta vida es apenas un bocado de todo lo que el Señor ha puesto sobre la mesa de los que ha escogido. Entonces, si ustedes creen que Cristo murió y resucitó y que volverá, entonces no deben aferrarse demasiado a la vida aquí y ahora. Hay algo más, y ese algo no es un algo, es toda una vida plena en Jesucristo para estar con Él para siempre. Pero había una promoción del Imperio Romano en la época, un eslogan en el Imperio Romano, y el apóstol Pablo es muy fuerte al mencionar precisamente ese eslogan que tenía el Imperio Romano. ¿Cuál era el eslogan? Paz y seguridad. Es decir, todas las fuerzas armadas están en constante movimiento porque necesitamos paz. Esta guerra actual, esta confrontación, esta conquista de otras naciones es para que en últimas tengamos lo que todo ser humano merece: paz y seguridad. Y en nombre de la paz vivían en guerra, y en nombre de la seguridad perseguían a todo aquel que pensara diferente a ellos. Es lo mismo que está pasando en el Medio Oriente, en Afganistán. En nombre de la paz, de la seguridad y de la fe, hay tanta confrontación, hay tanta persecución y muertes. Nuestros hermanos en la fe están siendo perseguidos, y tantas personas que están en contra de el radicalismo religioso, ese que mata, ese que no le importa el otro, sino que le importa es que todos crean lo mismo que él cree. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le dice: miren, ustedes, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba acerca de los postreros tiempos, de los tiempos y de las ocasiones. Ustedes ya lo saben bien. Y la base de esa sabiduría, de ese conocimiento que les va a ayudar en medio de la prueba, es que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y lo primero que Pablo hace es explicar cómo será el día de la venida. Yo no sé si ustedes recuerdan que en Mateo 24 presenta la ocasión en que sus discípulos, los discípulos de Jesús, le presentan el templo, el esplendor del templo, del segundo templo a Jesús. Él ve y les dice, en otras palabras: ustedes, ¿por qué están tan asombrados por esto? No pasará esta generación hasta que no quede piedra sobre piedra. Y después vendrá
el Hijo del Hombre y el fin del mundo. A lo que los discípulos dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Lo hablaba con una familia hace algunos días. A pesar de que Jesús les explica a sus discípulos a continuación, miren, no pregunten por el cuándo, ustedes tienen que estar preparados. Y a continuación les da 3 parábolas: la parábola del siervo vigilante, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de las monedas o los talentos. Y la enseñanza es una sola: ustedes tienen que estar preparados. A pesar de que el Señor no les dijo el cuándo, sino el cómo. De repente, ¿cuál señal habrá? Como en los días de Noé. Es que la gente se está casando, se está dando el casamiento. No. La expresión que el Señor utiliza es lo que traduce en nuestras Biblias: de repente. No hubo tiempo para arrepentimiento, no hubo tiempo para escuchar ningún mensaje, no hubo tiempo para prepararse para eso que se les había venido encima, el diluvio. Así será el día de la venida de Jesús y también el fin del mundo. De repente, nadie va a estar listo para eso. Y no sé por qué, si el Señor Jesús lo explicó tan bien, los cristianos todavía están buscando señales, si el COVID es una señal de que el Señor vendrá pronto. No, el Señor vendrá pronto. Tan pronto que el apóstol Pablo dijo que nosotros los que quedemos vivos, pronto no sabemos si son 10 años, 1 año, 1 mes, o 1000 años, o 100 años, o 50. Tenemos que estar preparados. Porque para el Señor pronto, el tiempo para el Señor, el Dios que no está limitado por nuestro tiempo, que tiene que ver con nuestro sistema solar, rotación, traslación. ¿Sabía usted que en otros planetas el tiempo es diferente al nuestro? Simplemente por aquello de la rotación y la traslación. El Señor no está limitado a nuestro tiempo. Él no ve el tiempo de manera lineal. Entonces, para Él pronto significará para nosotros 2000, 3000, 2005, no sé cuántos años. Pero el mensaje es: en cualquier momento el Señor regresa. Y como en cualquier momento puede regresar, pueden tocar la puerta. ¿Recuerdan lo que pasó con mi esposa? ¿Cómo tuvo que dormir Dana la noche anterior? Vestida. Yo no estoy hablando aquí de que debemos estar vestidos literalmente a la hora de dormir. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, y es lo que quiero comunicarles a ustedes, es el mismo mensaje que el Señor Jesús les había dado a sus discípulos. Tienen que estar preparados. A continuación explica cómo es, qué significa estar preparados. Versículo 3: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. De repente, otra vez. El eslogan del Imperio Romano durante esa parte del primer siglo era paz y seguridad. El eslogan, por decirlo así, de los cristianos es: cuando el ser humano cree que está en paz y tiene seguridad, es un momento en que el Señor podría venir. Entonces es mejor estar preparados. La paz que ofrece Roma es muy, muy pequeña, insignificante, contrastada con o comparada con la paz que da el Señor. Y la seguridad que ofrece el Imperio Romano, una seguridad que depende de una victoria, que depende de sus soldados, es diferente, inversamente opuesta a la seguridad que da el Señor en que Cristo Jesús volverá por los suyos. Eso fue lo que Pablo explicó en los versículos 13 al 18 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Ahora lo explica de esta manera el apóstol Pablo, versículos 4 en adelante. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas,
como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y el apóstol Pablo está haciendo el contraste, como lo hace Juan en su evangelio y en sus cartas, el contraste entre las tinieblas y la luz. El apóstol Pablo también está hablando de contrastes aquí. El contraste de los que son de las tinieblas, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas, ellos no tienen en la cuenta algo que los hijos de la luz sí. Y empieza con T de tiempo. El tiempo es importante. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo está manejando su tiempo como cristiano? Usted tiene que ser muy sincero con el Señor y con usted mismo. ¿Cómo está manejando su tiempo? Cuando hablo del tiempo, me refiero a madurez. Yo he visto, por lo menos en mi vida, la diferencia entre mi juventud y mi edad mayor, mi adultez. Y la diferencia más grande que yo veo entre los tiempos de mi juventud y los tiempos del comienzo de mi madurez, el comienzo dije, es lo que yo hago con el tiempo. Para mí el tiempo es muy importante y no puedo desperdiciarlo. El tiempo para descansar, el tiempo para dormir, el tiempo para estar con mi familia, estoy trabajando en eso. Y el tiempo en el que el Señor se ha glorificado, con mi trabajo, con mi descanso, con el tiempo familiar, con el tiempo en mi ministerio. Estoy glorificando al Señor con mi tiempo. Ahora estamos rodeados de basura. Estamos rodeados de entretenimiento. Incluso las iglesias giran en torno al entretenimiento. La alabanza es entretenimiento para los que vienen. La alabanza no se hace a veces para el Señor, sino para el espectador. Las luces, el sonido, todo. La predicación en su mayoría es entretenimiento también. Yo puedo compartir lo que me entretiene, lo que me llamó la atención, lo que me pareció chévere. Pero una predicación cargada de mensaje de Dios para mi vida, de confrontación, yo no la quiero compartir. Estamos rodeados de entretenimiento en las redes sociales y lo he dicho varias veces. Usted ingresa a WhatsApp y se pone a ver las historias. Usted va a perder media hora de su vida y no aprende absolutamente nada. Usted entra a Facebook, valga la cuña, y se pone a ver las historias, se pone a ver los estados, se pone a ver las publicaciones, y usted puede perder 4 horas de su vida y no aprende nada. Puedo hablar de las plataformas de entretenimiento, puedo hablar de las series, entre comillas, para maratonear, porque yo no concibo, y no quiero ser un juez aquí, pero yo no concibo la idea de que en los tiempos en los que estamos, un cristiano pase días enteros viendo televisión. No podemos desperdiciar nuestro tiempo así. Me parece que eso es vivir en la oscuridad. No entiendo cómo una persona puede publicar todo el día, cada hora, cada 10 minutos algo en sus redes sociales. ¿Qué hace? No trabaja. No podemos vivir como los hijos de las tinieblas, que creen que todo es entretenimiento, que creen que todo es perdedera de tiempo y que hay que disfrutar la vida, y al disfrutar la vida es estar en la cama. Tenemos que ser hijos del día. Y el apóstol Pablo hace el contraste entre los que duermen y los que se embriagan. ¿Qué hacen? Nada. Uno descansa y el otro se entretiene en el licor.
Y el contraste es con los hijos de la luz, es decir, hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. No podemos estar de ociosos cuando hay una iglesia perseguida, que no estamos siendo perseguidos hoy. Estamos siendo perseguidos por la inmoralidad. Estamos siendo perseguidos por el entretenimiento y la basura que nos ofrecen para que no nos despeguemos de las pantallas. Estamos hundiéndonos en eso y la vida se nos pasa y no estamos haciendo nada. Y el apóstol Pablo habla de vivir como hijos de luz y habla de vestirse. Vístanse bien, vestidos de la coraza de la fe y del amor, con el casco de la esperanza de la salvación. Y tienen que ver con lo que vivo, con cómo convivo y con lo que espero. Primero, la fe. La fe en el contexto de Tesalonicenses podría decirse que es perseverancia. En el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de la fe, versículo 5 en adelante. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié para informarme de la fe de ustedes, no sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor entre ustedes y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos tal como nosotros también a ustedes. ¿Con qué se relaciona la fe en Tesalonicenses? Con la perseverancia. La fidelidad con la perseverancia. Yo continúo a pesar de que estoy pasando tiempos difíciles. Yo permanezco a pesar de que esté siendo azotado, de que esté siendo perseguido. Mi fe no depende de mi tranquilidad ni de mi comodidad. Mi fe depende del Señor a quien sigo. Y el seguir indica eso, de que es constancia todos los días siguiendo. No es una vez cada 8 días. La fe que tiene que ver con el cómo vivo, el amor que tiene que ver con el cómo convivo. El amor no es para vivirlo en soledad, en independencia de los demás. Toda la carta a los tesalonicenses está llena de amor. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 12. Capítulo 4, versículo 9. Capítulo 5, versículo 8. Versículo 13. Amor, 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 amor. Y otra vez llegamos a lo mismo, aleluya, los unos a los otros. Es pensar que hay personas que necesitan de nosotros. Y así es como el cómo vivo influye en lo que yo hago con el amor que me ha sido dado de parte del Señor. No se está hablando de un amor que nace humanamente, sino de un amor que ha sido recibido y que tiene que ser expandido. Ese amor que se presenta en el versículo 11, por lo cual anímense juntamente, los unos a los otros, y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Es una convivencia que no es solo diálogo, sino es ¿qué estoy haciendo yo por el otro? ¿Qué estoy haciendo yo para bendecir a quien está siendo atribulado? A quien está llorando hoy. ¿Qué podemos hacer los unos con los otros? No se trata de uno para con todos. Se trata de una comunidad que se ama, que se busca, que se escribe. Es una comunidad. Hermanos, lo que yo voy a decir no lo estoy diciendo a título personal, no es nada personal, no estoy pensando en una sola persona, así que no se lo tome a pecho, no se lo tome personal. Pero no se trata de que usted piense de si me llaman o no me llaman, si me visitan o no me visitan,
si se acordaron de mí o no se acordaron. Creo que tenemos que madurar. Y creo que es tiempo de que pensemos, en lugar de si me llaman o no me llaman, si me quieren o no me quieren, si me buscan o no me buscan. Ponernos a pensar cuántos de entre los hermanos de la iglesia, cuántas personas están sufriendo a quien yo puedo bendecir con una palabra, con una oración, con una visita, con un mercado. ¿Cuántas personas están cerca de mí? ¿Cuántas personas conozco yo de entre los hermanos de la fe a quienes puedo bendecir con mi vida? Y no estoy hablando solamente de dinero, otra vez lo digo, con una oración, con una llamada, con un mensaje. Porque si entendemos que hay una fe en Jesucristo que debe perseverar, y si entendemos que hay un Cristo que viene por su pueblo, entonces yo no estoy solo. Yo no puedo pensar en mí mismo, ayúdame, dirígeme, bendíceme, sino tengo que comenzar a pensar en el otro, animarnos, anímense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que el apóstol Pablo amaba, porque no solo aquí los está afirmando, diciendo ustedes ya lo están haciendo, sino también en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 8. El apóstol Pablo les está hablando a los corintios y les está diciendo que por favor se reúnan, que los hermanos en Jerusalén están pasando por dificultades económicas. Versículo 2 del capítulo 8. En grande prueba de tribulación, versículos 1 en adelante. Ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su extrema pobreza, abundaron en las riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que así como ya había comenzado, también llevara a cabo esta gracia entre ustedes. Por tanto, así como ya abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Y la gracia como sinónimo de dar, de compartir. Yo aquí no estoy haciendo una apología de la ofrenda a la iglesia. Usted puede ofrendar a la iglesia. La iglesia toma buena parte de las donaciones para apoyar a otros que están en necesidad. Pero usted puede orar, pedirle al Señor que le acerque a un hermano que pueda bendecir materialmente. Los unos a los otros implica que es esa necesidad que tenemos de recordar, entender que no estamos solos aquí, que hemos sido puestos en un cuerpo y muchos de esos miembros tienen necesidades. Es posible que cuando usted se acerque a una persona para bendecirle con un mercado, con algún apoyo, esa persona pueda bendecirle a usted a través de oraciones, de intercesión, de una palabra, de un consejo. Porque los que necesitan no siempre son los pobres económicamente. Hay muchos ricos que necesitan el apoyo, la amistad, la oración, una palabra, un abrazo. Y la esperanza, claro que sí, es la esperanza de que Cristo Jesús vendrá algún día. El día del Señor vendrá, dice el versículo 2, para que aquel día no los sorprenda como un ladrón, versículo 4. Es la esperanza de aquel día, de que aquel día va a llegar. Aquel día en que nuestro Salvador volverá en las nubes. Ese día va a ser el día de nuestra libertad. No porque el cuerpo sea una cárcel, como lo decía Platón. Es porque mientras estemos en esta vida, el pecado nos asedia, el nuestro propio, el nuestro y también el de otros.
Todo lo que estamos sufriendo es consecuencia del pecado, de la maldad en el ser humano. Queridos hermanos, yo les animo a vestirse bien, independientemente de cómo duerma usted. Vístase de la fe, del amor, y póngase el casco de la esperanza de la salvación. Y el apóstol Pablo no puede dejar de hablar de que esa esperanza tiene su base, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Queridos, queridas, ni ustedes ni yo vamos a tener amor por el otro, ni vamos a vivir en fe, si no vivimos con el Señor. Es una relación de intimidad con el Dios que nos dio la vida. Cuando conocemos al Señor, Él nos da fe para seguir perseverando. Cuando conocemos al Señor, Él nos da amor. Comienzan a importarnos los demás y comenzamos a bendecirlos. Y cuando hemos sido amados por el Señor, entonces esperamos. ¿Recuerdan ustedes cómo termina la Biblia? Ven, Señor Jesús, ven pronto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a vestirnos bien de fe, de amor y de esa esperanza. Creo que son 3 partes de nuestro atuendo para comenzar a pensar diferente, a vivir diferente, no encerrados en nuestros complejos, en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades, en nuestras luchas, sino centrados en ti. Y qué mejor manera, Padre Celestial, que tú nos vistas con la fe, que nos enseñes a confiar en ti. Solos no podemos. Que nos pongas también esa parte del atuendo tan importante que es el amor. Que si digo que te amo a ti, como lo decía Juan en su primera carta, tengo que como consecuencia amar al otro. Es una consecuencia de conocerte a ti, de tener tu amor. Y que viviendo bien, con fidelidad, y viviendo y conviviendo en amor con tus hijos y con los demás, podamos tener esa esperanza de que no dependemos de esta vida, sino que esperamos en Jesús. Bendícenos, Señor, en Jesucristo te lo pedimos. Amén.